compatriota, la psicóloga Ortela Trujillo, quien estuvo en el Instituto de Neurociencias como voluntaria, también estuvo en las Fuerzas Armadas del Ecuador como psicóloga reemplazo, fue psicóloga en Fundespis Mies, docente de apoyo en Mineduc, y actualmente es la psicóloga del Colegio Antonio José de Sucre de Ecugenius. Su tema a tratar es la neuroeducación en estudiantes con necesidades educativas especiales. Psicóloga, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Sí, se la escucha bien. Ah, ya, listo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder, pues, compartir con todos este maravilloso tema. Voy a proyectar. Listo. Como lo estaba mencionando, pues estoy muy agradecida por la invitación dada hacia mi persona de poder compartir con todos ustedes este maravilloso tema que es pues la neuroeducación, que es el tema principal que se ha estado topando con todos nuestros compañeros en las exposiciones, en la conferencia, y adicional al tema de las necesidades educativas. ¿Por qué razón yo quise compartir el tema de las necesidades educativas? Porque es una situación que se está viviendo en la actualidad a nivel educativo, valga la redundancia. Nuestro sistema educativo está compuesto por muchos estudiantes que presentan muchas problemáticas a nivel de aprendizaje. Yo lo he palpado, yo lo he detectado, he trabajado con los estudiantes. El sistema educativo le falta bastante crecimiento en el tema de lo que es las necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a una discapacidad. Y es muy interesante cómo la neuroeducación abarca este tema y cómo la neuroeducación ayuda de una manera inimaginable en lo que tiene que ver en el trabajo con las personas o los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, pero es inevitable no volver a topar el tema en sí de lo que signifique la neuroeducación, porque como ya lo hemos visto, pues la neuroeducación va a ser una disciplina, una ciencia muy amplia que nos va a permitir indagar. Un ratito, déjenme desactivar algo que se escucha por aquí. Psicóloga, ya, por favor, nos ayuda con su retorno. Sí, ya estoy aquí. Ok, como les mencionaba, pues la neurociencia, la neuroeducación, es esta ciencia muy amplia que nos va a permitir indagar, difundir todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, basándose en qué? En el funcionamiento, obviamente, de nuestro cerebro. Esa caja de Pandora magnífica que nosotros tenemos, donde guardamos millón de información, se va a basar en cómo funciona nuestro cerebro y va a tener los fundamentos neurobiológicos para el debido funcionamiento de este. ¿Cuál es en sí el objetivo de la neuroeducación, independientemente en qué rama la quisiéramos aplicar? Pues el objetivo es favorecer el proceso del aprendizaje, optimizar ese proceso del aprendizaje en nuestros estudiantes. Como ya lo sabemos, pues esta neuroeducación se va a estar ligando o va a estar asociada a otras ciencias muy importantes, como la neurociencia, que es la que se encarga de la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro, la pedagogía, que es una ciencia muy importante en este tema, porque esta es la que se va a encargar de lo que es los temas del aprendizaje, el proceso del aprendizaje en sí. La psicología, el papel fundamental que juega las ciencias psicológicas aquí con las conductas y los procesos mentales, cómo el estado del ánimo influye importante de manera muy significativa en el proceso del aprendizaje, cómo la parte de la conducta del ser humano, en este caso del estudiante, esa estructura conductual, cómo también va a influir. Las ciencias cognitivas, las diferentes ciencias cognitivas que está pues enriquecida en todos nuestros aspectos y lo que tiene que ver con el tema de la educación. Todo este conglomerado, todas estas ciencias que nos ayudan realmente a querer poder entender la neuroeducación, como ya lo mencioné, busca un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito? De poder comprender en sí cómo nuestro cerebro cambia y se adapta durante todo nuestro proceso del aprendizaje, entendiéndose que el proceso del aprendizaje es amplio, porque no solamente estamos hablando de un proceso de aprendizaje que se recibe dentro de las aulas o dentro de lo que es el sistema educativo, estamos hablando de un proceso del aprendizaje a nivel tanto social también, porque nosotros aprendemos
de manera social, a través de la imitación desde los primeros años de vida. A esto nos referimos con el proceso del aprendizaje. Y obviamente el órgano principal que nos ayuda en todo esto es el cerebro. El cerebro es el responsable literalmente de regular la mayoría de las funciones de nosotros. Funciones vitales como el respirar, como nuestro ritmo cardíaco, funciones básicas como es el comer, tener sueño, el tener hambre, ¿sí? Y también como las funciones superiores como es el pensar, el analizar, el hablar, el razonar, la memoria, etc. Ahora, como ya es de conocimiento para nosotros, pues para conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo trabaja realmente nuestro cerebro, pues debemos de conocer realmente de qué se encargan cada uno de nuestros hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es la percepción, intuición, imaginación. Todo esto es el hemisferio derecho, el lenguaje crítico, el cálculo, es la parte lógica, como suelen decir, es la parte lógica de nosotros. El hemisferio izquierdo se lo suele mencionar de manera general que es la parte creativa, la parte artística de nosotros. Estos hemisferios que están conformados por ciertas áreas que también se van a encargar del desarrollo del lenguaje, del desarrollo de la escritura, del desarrollo de la percepción visual, etc. Esto es lo que se encarga la neurociencia y la neuroeducación, es decir, comprender cómo trabajan estas áreas para poder estimularlas apropiadamente en el proceso del aprendizaje. Porque hay que cambiar realmente el concepto de lo que es el aprender. Aprender anteriormente, cuando fueron el tiempo de nuestros padres y también un poco hasta en mis tiempos, era de coger, prestarle atención al docente, escribir lo que el docente decía y realmente aprenderse de memoria las cosas. Cuando uno se aprendía de memoria las cosas, uno decía, pues estoy aprendiendo, ya me sé esto, pero realmente en la actualidad el aprendizaje es mucho más que eso, es mucho más amplio, tiene que ser mucho más significativo. Ahora, para nosotros comprender cómo se tiene que trabajar ese aprendizaje, tiene que haber un proceso. En nuestro cerebro existe un proceso en el cual se va a formar ese aprendizaje. Entonces nosotros recibimos la información de manera externa. ¿Por medio de qué? Por medio de las cortezas sensoriales. Es decir, obtenemos la información a través de nuestros órganos de los sentidos, a través de la visión, a través del gusto, a través del olfato, a través del tacto, a través de la parte auditiva. Esa información que recibimos como primer paso en este proceso, ¿sí? Va a dar una segunda, va a tener otra segunda vía en donde se va a crear en el lóbulo temporal, digamos en esa zona, se va a crear el aprendizaje, es decir, yo le voy a dar un significado a este estímulo externo que yo estoy teniendo. Y aquí hay que recalcar la importancia del significado que yo le voy a dar a este estímulo que estoy recibiendo para obtenerlo como una información significativa o un aprendizaje un poco más significativo, ¿sí? Porque entre más carga significativa se le da a ese aprendizaje o ese estímulo exterior que estoy recibiendo, mejor será el proceso del aprendizaje, es decir, más óptimo, más efectivo será el proceso del aprendizaje. Luego de eso, de haberle dado el significado a esta información que estoy recibiendo externamente a través de nuestros órganos de los sentidos, en nuestro córtex prefrontal se va a formar la extracción de la información que estoy recibiendo. Y pues por último, y no menos importante, se va a dar la aplicación, es decir, la prueba activa como cuarto paso de la información o del aprendizaje que estoy recibiendo. Siempre se suele decir que para tener un buen aprendizaje se lo debe aplicar, no solamente quedárselo nosotros como información, retenerlo y hasta ahí tenerlo, sino que tenemos que mandarlo a las actividades de la vida diaria, la aplicación para que pueda tener una mejor recepción de esta información que estamos recibiendo. A eso nos referimos como un cuarto paso en estas pruebas activas como tal. Este proceso del aprendizaje que estamos teniendo en nuestro cerebro, biológicamente hablando, que es algo que va a suceder tanto en personas con necesidades educativas como en personas que no presentan necesidades educativas. O sea, es independientemente de esto. Lo importante de esto es conocer este proceso, conocer cómo se va a formar el aprendizaje en el cerebro, que es el órgano principal, como lo habíamos dicho, que es la parte medular que topa la neuroeducación.
El aprendizaje que se tiene que recibir en este proceso tiene que ser significativo, como lo había mencionado. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Y esto es muy importante porque esto es lo que se tiene que generar realmente en la educación en la actualidad. Un aprendizaje significativo. Es decir, que la propia persona puede crear su propio concepto del aprendizaje, es decir, construir su propio aprendizaje a través de los recuerdos o a través de las experiencias que ya ha tenido anteriormente, unifica las antiguas experiencias con la actual información que está recibiendo. Y tienes un concepto o tienes un aprendizaje mucho más significativo, es más o menos como la imagen que tienen aquí en la diapositiva, que es súper sencillita, ¿no? Una docente con unos estudiantes diciéndole, hoy vamos a hablar de los animales de la granja. Y sale un estudiante diciendo, yo tengo una gallina en mi casa. Ahí surge un aprendizaje significativo, porque ya tienes una experiencia anterior que la vas ahora a unificar con el nuevo conocimiento. Recoges esa información, la seleccionas, la organizas y la relacionas. Ahí tiene una carga mucho más positiva el aprendizaje que estamos recibiendo, a diferencia, como yo lo había mencionado anteriormente, de que yo cojo, escucho a la docente, recepto la información y nada más, y me la grabo o la estudio o la memorizo. No hay una carga tan significativa en este aspecto. Por ende, el aprendizaje no será tan óptimo, que es el sistema que se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Durante muchos años se ha venido trabajando este tipo de sistema en la parte educativa, en la parte del aprendizaje. Tenemos que tomar en cuenta que nuestro cerebro es muy social. Nuestro cerebro es social, nosotros somos seres biopsicosociales. No podemos desprender lo biológico de lo psicológico y de lo social. Nuestro sistema de aprendizaje está unificado tal como lo dice este término, biopsicosocial. La parte biológica está muy relacionada con nuestra parte psicológica y nuestra parte psicológica y biológica está muy relacionada con todo lo que es el enfoque social, la interacción social, porque el ser humano no puede aprender si no tiene una interacción social. Imagínese usted estar encerrada en una habitación por 4 paredes durante sus primeros años de vida, donde no hay una relación social, donde no hay un roce social, ni siquiera con sus padres, no hay un aprendizaje, no hay un buen desarrollo. Por eso hay que tomar en cuenta que en la parte de aprendizaje, en la parte educativa, se tiene que ver al estudiante como un ser biopsicosocial para poder generar un mejor aprendizaje. Y obviamente saber cómo trabaja nuestro cerebro en este sistema del aprendizaje es algo muy importante y no se lo puedes desligar del sistema educativo al momento de enseñar o de aprender. Entonces, ¿qué es lo que yo quería enfocar bastante en la parte que tiene que ver con la parte biológica con nuestro cerebro? Es que nuestro cerebro puede cambiar su conformación tal vez anatómica, bioquímica, fisiológica, etcétera, porque todo eso va a influir en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, o sea, en la parte psíquica de nosotros en sí. Y que todo esto está relacionado con nuestra motivación, con nuestras emociones, que es la parte biológica, como lo había mencionado anteriormente, que somos un ser biopsicosocial. Ahora, el tema importante en sí, ¿cómo yo puedo unificar la parte de la neuroeducación con las necesidades educativas especiales? Yo les voy, antes de entrar al tema de las necesidades educativas especiales, yo les quiero proyectar un video para que ustedes me den su opinión acerca de este pequeño video sobre una niña que sufrió un accidente y cómo ella pudo salir a flote a pesar de este accidente. Déjenme proyectarles el video, que es muy interesante un ratito. A ver, les voy a proyectar el video que yo les había mencionado. Espero que vean el video, lo puedan analizar, puedan captar bien el proceso que tuvo esta persona o esta niña y ustedes me puedan generar sus opiniones para así poder entrar al tema de necesidades educativas y correlacionarlos con la neuroeducación.
The daring choice to save a young girl with a debilitating brain disorder. NBC's chief medical editor, Dr. Nancy Snyderman, is here with her amazing story. Nancy, good morning. Good morning, and it is an amazing story because little Cameron Mott was born a healthy, happy baby, but at the age of 3, things changed, and very quickly, putting her life on the line. The only hope, an extraordinary procedure for an extraordinary little girl, removing half of her brain. The Mott family started their days like most other families. However, within an hour of awakening, their days were abruptly turned upside down. At the age of 3, their daughter Cameron started to have seizures, up to 10 a day. Within 20 minutes or so, she would have her first seizure, and then they would just continue throughout the day. It was not any quality of life for her. After almost 3 years of seizures, multiple medications, and no answers, Cameron's cognitive intelligence was declining, and she was barely talking. She wore a helmet all the time because her seizures were just so aggressive and violent, and she would just get hurt so often. Cameron was finally diagnosed with a rare condition called Rasmussen syndrome, an autoimmune disease that causes destruction of one side of the brain. Hope came at Johns Hopkins University Medical Center, where neurologists concluded that Cameron was a candidate for a daring and complicated surgery, a hemispherectomy, or removal of up to one half of the brain. We like to do children because of their ability or their plasticity. That's their ability of the other side of the brain that we haven't removed to take over and control the function of the diseased half that we are removing. After a long but successful surgery, Cameron was left with only the right half of her brain and awakened completely paralyzed on the left side of her body. The real challenge was just beginning. After surgery, she needs immediate therapy. And the more therapy she gets, the faster that she's going to recover that side that's become paralyzed. With intense therapy, the remaining side of the brain was able to relearn and compensate for the hemisphere that was removed. Cameron exceeded expectations and walked out of the rehabilitation center 4 weeks later. Cameron's actually doing very well. She's able to walk and run around the office and certainly around the playground. Buddy over there. And most importantly, she's able to do well in school. And she hasn't had a seizure in 2 years. We were just asking for some sort of normality. We didn't know we were going to get the full deal. And we truly, I tell Cameron's story as a miracle. I truly do believe that miracles happen, and my daughter Cameron is a walking example of that. Walking, yes, but she dreams of dancing. I want to be a ballerina because they twirl and dance. And Dr. Nancy is joining us along with, we have Cameron this morning, along with her parents Shelley and Casey, as well as her little sister Carolyn. Good morning to all of you. Good morning. So first of you, I wanted to ask you, Cameron, is how do you feel? How, and when you watch that, do you have any memory of it? No. No, you don't remember any of it? No. No? Not at all. And how are you doing today? Good. Yeah? Are you doing well in school? Do you enjoy it? I enjoy it. So how did you decide that this was the right choice? I mean, and now obviously you feel that it was? It was absolutely the right choice. And really for us, when we knew what she had and we knew that this was our only option to help her, the risk was something that we were willing to deal with because her quality of life was so poor. A very heart-wrenching decision for you. It was. For any parent. Very scary because you just can't imagine what your child will be like after such a dramatic brain surgery. It just doesn't seem like they could be the same child, really. Is she the same child, Casey? Oh, yeah, she's always been a real bubbly little girl ever since she was born. Blonde, curly hair as a baby, and we more or less lost our daughter and got her back with surgery. How long did that take, that relearning period, Shelley? It was pretty intense. When we got home, it was 10 hours a week of very intense therapy. She started right back to school and has just come a very long way. Therapy has really just tapered off recently. Cameron, you want to be a ballerina? Yes, I want to be a ballerina. Oh, we will just celebrate that day when you're a ballerina. So keep twirling, darling. Okay? Deal? Give it to me. Awesome. All right, Cameron and Shelley and Casey and also Caroline and Nancy Snyderman, thank you so much for bringing us this story. Listo.
Déjenme volver a proyectar. Ok. Si pudieron observar el video, permití que que quise, mejor dicho, que lo vieran completo porque quería que entiendan la problemática y la situación de esta niña y hasta qué punto fue ayudada y la metodología médica que se utilizó, digamos así, para poder obtener estos resultados. Es increíble poder ver cómo una niña que fue literalmente casi extirpada, la mitad de su cerebro o parte de su cerebro, continúe poder tener una vida funcional. No, tal vez no al 100%, pero en sí en un gran porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que quisiera dar a entender aquí? Esta niña en la actualidad en nuestro sistema educativo estaría vista como una estudiante con necesidades educativas con discapacidad. Pero lo interesante aquí, y es ahí cuando se le pide tal vez que el docente debe estar un poco más empapado o ser más capacitado en las funciones de nuestro cerebro, es como nuestro cerebro tiene la facilidad, o claro, como es una niña, ¿no? Entre menor años de edad tenga, pues mucho mejor sería la rehabilitación, pero es como nuestro cerebro tiene la facilidad de tener esa plasticidad cerebral, como ya lo han mencionado en diferentes ocasiones nuestros compañeros. Cómo esta plasticidad cerebral le permite, a través de sinfín de terapias, a través de otras metodologías que utilizaron con ella, otras técnicas para poder rehabilitarse, le permite seguir adelante con una calidad de vida óptima, le permite seguir aprendiendo, porque como ya lo mencioné anteriormente, el aprendizaje no solamente está enfocado en lo que tiene que ver con la parte educativa, tiene que ver aprendizaje, lo que nosotros experimentamos en nuestro alrededor, en nuestra parte social. Todos los estímulos externos que tenemos es un aprendizaje que ingresa con nosotros. Entonces, este video que yo les presenté me pareció muy, muy adecuado y muy interesante poderles mostrar cómo el cerebro tiene la grandiosa oportunidad de poder adaptarse al cambio, de tener ese cambio anatómico, de poder generar mayores conexiones tal vez neuronales, y cómo el hemisferio que queda en esta paciente, en esta niña, coge a cargo las funciones en cierta parcialidad del hemisferio que ya no está, permitiéndole a ella poder tener una buena calidad de vida. Es ahí donde yo menciono que los estudiantes con necesidades educativas especiales, asociados a una discapacidad especialmente, pueden generar un aprendizaje significativo o un buen aprendizaje, un aprendizaje óptimo. Y en eso es lo que la neuroeducación nos permite poder trabajar. Cabe recalcar que los docentes o los educadores, inclusive yo desde mi punto de vista como psicóloga, considero que hasta los padres deben de conocer tal vez superficialmente lo que tiene que ver el trabajo de la neuroeducación o la neurociencia, es decir, el funcionamiento más que sea básico de nuestro cerebro, porque así nosotros podemos comprender mucho sobre la discapacidad o la problemática que podría estar presentando nuestro hijo, nuestra hija, nuestro sobrino o nuestro estudiante. Entonces, ahora sí, creo que después me podrán decir sus comentarios, las opiniones que tienen acerca del video que pudieron observar. Una vez visto esa parte, sí podemos hablar de las necesidades educativas especiales. En la actualidad, pues las necesidades educativas especiales están divididas en dos categorías, pues en asociados y no asociados. Los asociados es lo que consideramos como asociados a una discapacidad, que estas pues van a durarle toda la vida. Ojo, es muy importante recalcar que al hablar de discapacidad no estamos hablando de una enfermedad, porque se escuchan muchas personas hablar, inclusive en padres se escucha hablar que dicen que mi hijo tiene una enfermedad, mi hijo tiene esto, o sea, una discapacidad no es una enfermedad en sí. Una discapacidad es una dificultad tal vez o una limitación, pero desde mi punto de vista a veces ni lo veo como una limitación, porque muchas personas con discapacidades nos han demostrado que pueden hacer inclusive mucho más que nosotros, que no tenemos ninguna discapacidad, pero es una limitación o una dificultad que van a presenciar durante toda su vida, a consecuencia tal vez de algún tipo de lesión o accidente que hayan sufrido o algún tipo de alteración. Las necesidades educativas no asociadas a una discapacidad son las que están más relacionadas a las dificultades para lo que tiene que ver con el problema del aprendizaje. Y cada una de estas dos categorías
pues van a tener su clasificación. Las necesidades educativas están divididas, pues como ya los mencioné, en asociadas a la discapacidad y no asociadas a la discapacidad. Las que no están asociadas a la discapacidad podemos encontrar como un trastorno del aprendizaje la dislexia, la dislalia, la discalculia, la disgrafía, todas estas discalculia, disgrafía, dislexia, dislalia, estas son problemáticas que van a dificultar el proceso del aprendizaje del estudiante. También tenemos problemas como los del TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, que es decir, trastorno de déficit de atención sin hiperactividad. También tenemos los TEA, que es el trastorno del espectro autista, los estudiantes con autismo, los estudiantes con Asperger, ¿sí? Las personas o los estudiantes con dotación intelectual superior. ¿Por qué estas están consideradas como una necesidad educativa especial? Porque a pesar de que tengan un coeficiente intelectual elevado, estas personas dentro de un salón de clases, cuando no son trabajados apropiadamente, cuando no se utilizan metodologías apropiadas dentro de un salón de clases con un estudiante con dotación superior, comienzan a tener problemas de conducta. Y esto está muy mal dicho, pero en el sistema educativo, en algunas docentes o en algunas personas se les escucha decir que son estudiantes problemáticos, son estudiantes con una conducta muy alterada, etc. Pero es porque no se trabaja una buena metodología, porque no se conoce en sí cómo es un estudiante o una persona con una dotación superior y qué metodología apropiada se tiene que aplicar dentro del salón de clases. Lo mismo sucede con los estudiantes con TEA, con Asperger, con autismos, que son mal vistos dentro de un salón de clases diagnosticados con hiperactividad, o algún estudiante piensa que son, por ejemplo, los chicos con Asperger a veces los catalogan como estudiantes indiferentes, que no quieren, que no responden, que son con pocos modales ante el docente, pero es porque no se conoce en sí el síndrome como tal. Entonces, como no se lo conoce, no se lo trabaja apropiadamente dentro del salón, se desconocen las metodologías apropiadas a trabajar. Sí, porque solo quiere trabajar con un sistema educativo o con una metodología educativa que los demás compañeros del salón. Y no va a funcionar. Y ahí vamos a ver el choque entre el docente y el estudiante que presenta, pues, la problemática. A diferencia de un estudiante que tenga dislexia, dislalia, discalculia, disgrafía, que tal vez no presenten mayores incidencias en su conducta o en las habilidades sociales, pero sí presentan, por ejemplo, la discalculia, problemas en el área de lo que es el cálculo, las matemáticas, la disgrafía, problemas en la escritura, la disortografía, como la misma palabra lo indica, que estos son problemas a nivel de la parte de la gramática, ¿sí? Y la dislexia, que comprende unos signos y síntomas un poco más que tiene que ver, pues, con la parte de la lectura. Es como un triángulo. Lectura, puede ser cálculo, y también tiene que ver con escritura. Es como un triángulo que va conglomerado a la parte de la dislexia en sí. Especiales no asociadas a una discapacidad. ¿Por qué no se las consideran discapacidad? Pues obviamente son transitorias. Se sobreentiende que, pues, por ejemplo, la dislexia, la discalculia, la disortografía no son consideradas discapacidades porque deben de ser transitorias. Trabajarlas en el sistema educativo, la disgrafía o la disortografía, se la puede trabajar con una buena metodología de aprendizaje, y con el paso del tiempo, acorde a la metodología que se va aplicando, esta va a ir mejorando hasta que llegue un punto en que ya no va a presentar la problemática. Por eso son transitorias, porque están presentes en un momento, luego ya no estarían presentes. Ahora, las necesidades educativas asociadas a una discapacidad es diferente. Como lo habíamos mencionado, pues es una problemática o es una dificultad que va a presentar la persona durante toda su vida. Entonces tenemos la discapacidad intelectual, la discapacidad físico-motriz, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, tenemos lo que es el Asperger, el autismo, síndrome de Rett, que es uno de los síndromes un poco más complejos, más complicados, ¿sí?
desintegrativos de infantil, trastornos generalizados del desarrollo no especificados, etc. Estas discapacidades representan una dificultad aún mayor en el momento del aprendizaje. Y una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual, se sobreentiende que presenta una problemática en la parte de su cerebro, es decir, algunas áreas de su cerebro van a estar afectadas. No específicamente podríamos conocer qué área específica, porque no somos neurólogos, y el docente tampoco nos va a decir, no, es que esta área, esta es la que está afectada, pero sí podríamos decir que en la parte intelectual, las áreas que trabajan en la parte de la cognición, de la memoria, del lenguaje, del razonamiento, van a estar levemente afectadas, porque sabemos que la discapacidad intelectual aquí pues se las mide a través pues de un sistema rígido que tiene nuestro ministerio para determinar el porcentaje, para ver cuánto es el porcentaje de discapacidad. Pero independientemente de eso, sabemos que presenta una problemática a nivel del cerebro, es decir, hay una problemática en varias de sus áreas. Si nosotros, la neurociencia, la neuroeducación nos brinda esa información, conocemos esa información, nosotros sabemos que tenemos que estimular o trabajar de diferente manera el aprendizaje de ese estudiante. ¿Sí? Anteriormente se trataba a los estudiantes con discapacidades intelectuales, se los relegaba, a los estudiantes con síndrome de Down se los relegaba, no había una inclusión. En estos tiempos nosotros hablamos de inclusión, en la actualidad, ¿no? Pero antes se los relegaba, se los sacaba de los salones de clase, no se los trabajaba, se los limitaba, se los trataba como personas que realmente tenían una discapacidad, mal utilizada la palabra, una enfermedad, que no podían hacer muchas cosas, cuando realmente en la actualidad se ha demostrado que pueden hacer muchas cosas dentro de las posibilidades, y se ha demostrado que una adecuada metodología le proporciona un mejor aprendizaje y le proporciona una mejor calidad de vida a este estudiante dentro de lo que es la parte educativa. Es un ejemplo nomás en sí lo que serían con los estudiantes con discapacidad intelectual. También los estudiantes con síndrome de Down, porque nosotros en la actualidad ya podemos ver esa inclusión dentro del sistema educativo, como en las aulas de los salones de clases tenemos ya estudiantes con discapacidad intelectual, tenemos estudiantes con Asperger, tenemos estudiantes con TDAH, tenemos estudiantes con autismo, o sea, ya tenemos una parte trabajada. No podría decir en su totalidad una inclusión, porque para hablar de inclusión se tiene que conocer realmente cómo se trabaja el sistema inclusivo, porque inclusión no solamente se trata de que yo tengo al estudiante dentro del salón y ya está. Inclusión va mucho más allá, va mucho más allá que la palabra propiamente dicha. Ok, cuando yo aplico una buena metodología, que ya les voy a mostrar una metodología muy buena que se puede utilizar en los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a una discapacidad, pero cuando yo aplico una buena metodología, conociendo en sí las técnicas apropiadas, yo trabajo la estimulación en el cerebro de esas personas o de esos estudiantes. Y ahí es cuando hablamos de lo que se ha mencionado en varias ocasiones, lo que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es lo que le brinda a la persona, el cerebro de la persona, la capacidad de adaptarse durante toda la vida. Es decir, esta área que tal vez estaba afectada de nuestro cerebro, al ser bien estimulada, al ser trabajada externamente por terapias, por técnicas, por metodologías, por diferentes métodos, le va a permitir a nuestro cerebro crear nuevas conexiones entre las neuronas. ¿Sí? Estas nuevas conexiones es lo que provoca la estimulación, y esta plasticidad es lo que produce que la persona aprenda, que pueda dar mejores resultados. Es como el ejemplo que les mostré del video. Es como el video, mejor dicho, que les mostré de la niña, que a pesar de las circunstancias, a pesar del tipo de cirugía que tuvo, por la problemática de raíz que presentaba, ¿sí? Ella pudo continuar con su vida y pudo aprender a estar en una escuela, recibir una educación al igual que sus demás compañeros. ¿Por qué?
Porque el factor positivo de este lado, de ese ejemplo que yo les mostré, es que ella fue atendida pues desde que era pequeña, y se considera médicamente que entre menos edad tenga la persona, al someterse a estas cirugías de alto riesgo o estas cirugías de mayores, la plasticidad cerebral nuestro cerebro tiene la mayor capacidad de poder generar mayor neuronas y poder trabajar mejor, es decir, no quedar con una gran discapacidad, a diferencia que si yo le aplicara, el médico le aplicara este tipo de cirugía a una persona con más edad, con edad mucho más avanzada, es un poco más difícil, sí quedaría con una discapacidad severa. Pero es para mostrarles, la parte de la plasticidad cerebral o la neurogénesis es para demostrarles que si yo estimulo adecuadamente al ser humano con metodologías externas apropiadas, yo voy a propiciarle a esta persona que tenga un mejor aprendizaje, y esto realmente en nuestro cerebro se va trabajando creando una plasticidad cerebral. También intervienen bastante la adecuada metodología que se trabaja en las neuronas espejo. Nuestras neuronas espejos, estas se activan ¿cómo? A través de lo que nosotros vemos, es decir, nosotros observamos la acción del otro y a través de esa acción que estamos observando, estamos aprendiendo, ¿sí? Ahí se activan nuestras neuronas espejo. ¿Y por qué esto es importante saberlo? Porque esto es importante tomarlo en cuenta, aprenderlo, y si es posible hasta investigarlo aún más, indagarlo aún más, porque hay técnicas que estimulan estas cosas, hay técnicas que trabajan estos temas que estamos topando a lo largo de todas las conferencias con todos los ponentes. En el sistema educativo se tiene que trabajar técnicas que permitan la plasticidad cerebral, que permitan la estimulación de nuestras neuronas espejos. Y sí, como yo lo mencioné desde un principio, como somos un ser biopsicosocial, también interviene bastante las emociones y la motivación. La motivación es un eje que va de anclaje, como no tienen idea, en el sistema de aprendizaje. Las emociones es lo que a veces también nos facilita aprender, ¿sí? Es como que si nosotros, los ponentes, viniéramos acá a exponer, todos desanimados, todos con mala actitud, con mala gana, yo doy por sentado que las personas que están escuchando las conferencias, poco a poco ya no van a querer seguir escuchando, no van a tener el interés de querer escuchar, no van a tener el interés de tomar apuntes tal vez de ciertas cosas que les parecen interesantes, y peor aún, no van a tener el interés ni siquiera de querer investigar después de, yo escuché esto, voy a investigarlo. No va a tener el interés porque la persona que está aquí al frente no muestra la predisposición, no está motivado, ¿sí? Entonces, de esa manera trabajan las emociones y la motivación en el sistema de aprendizaje. Pero si usted tiene a un docente motivado, alegre, interesado en el alumnado, interesado en su estudiante, el sistema de el aprendizaje de esa persona va a ser mucho más óptimo. Es mucho más óptimo, va a estar mucho más motivado. Tal vez no sería un estudiante de 20 o de 10 sobre 10, pero hay la predisposición a querer aprender. De esa manera trabajan las emociones, la parte psicológica, como habíamos dicho casi al principio, la parte psicológica está muy enlazada en el proceso del aprendizaje. ¿Qué tiene que ver esto con las necesidades educativas especiales? Es de conocimiento que las personas con necesidades educativas especiales, especialmente las que presentan discapacidad, presentan poca motivación, presentan inclusive desde el punto de vista psicológico baja autoestima, porque son catalogadas como personas que no pueden trabajar bien, que no pueden estudiar bien, que presentan tal limitación que tú no le puedes enseñar tanto porque su memoria no le da, no, es que no les dejes hacer esto porque ellos no pueden. Esa exclusión social hace que tenga un aspecto negativo de sí mismo. Entonces no va a haber una buena motivación al momento de querer aprender. Si yo no estoy motivado para aprender, mi aprendizaje no va a ser positivo, va a ser negativo. Entonces ahí vienen, en ocasiones nosotros podemos observar en el sistema educativo cómo estudiantes con necesidades educativas o con discapacidades no quieren ir a clases, no quieren aprender, presentan cambios de conductas muy fuertes por la negativa de querer estudiar, por la negativa de querer estar dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque
el círculo social es el que le propicia la poca motivación. Y si tenemos a eso, le agregamos un docente que no sabe trabajarlo, un docente que también lo excluye, entonces no va a tener un buen aprendizaje. Las emociones juegan un papel muy importante en el sistema del aprendizaje de nosotros. Y si hablamos a través de nuestro cerebro, cómo este trabaja, entonces vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros tenemos bajos niveles de dopamina, presentamos ciertas características, a diferencia que si tuviéramos altos niveles de dopamina, que vamos a presentar otras características positivas. Es como para que nosotros tomemos en cuenta cómo nuestro cerebro también está dentro de este sistema de aprendizaje, cómo inclusive la parte psicológica, que se la considera que es la parte abstracta, que no se la puede ver, que no se la puede tocar, cómo esta trabaja también en la parte de nuestro cerebro y cómo esta se proyecta en la conducta de los estudiantes en su momento del aprender, especialmente con los estudiantes de la categoría que estamos hablando, ¿no? De las necesidades educativas especiales, asociados o no asociados a una discapacidad. Si el docente está capacitado o estuviera capacitado y conociera todos estos temas e indagara aún más, créanme que las metodologías que quisieran aplicar fueran completamente diferentes para trabajar con esta población. Esta población que en ciertas ocasiones he tenido la mala suerte, yo lo digo así a veces, de escuchar que son poblaciones problemáticas, porque a veces los docentes sienten que trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales es un trabajo más del que ya tienen. Tengo 20 estudiantes dentro de un salón de clases y a eso tengo que agregarle que tengo este estudiante con discapacidad, este estudiante con dislalia, con dislexia, o sea, lo sienten como una carga. Pero ¿por qué pasa eso? Y obvio, eso desmotiva al docente. Eso lo desmotiva completamente al docente porque el docente no sabe cómo trabajarlo. Pero obvio, porque no conocemos en sí la situación. No conocemos en sí cómo esta ciencia, por ejemplo, la neuroeducación, nos brinda la herramienta de poder conocer a profundidad no solamente la necesidad educativa que padece, sino también cómo el cerebro trabaja en esta población específicamente. Si la población docente, los padres, que son el primer pilar fundamental de apoyo de esta población, si los padres también conocieran este tema y conocieran las ciencias que hay en la actualidad para trabajar correctamente con esta población, dejaría de ser visto el estudiante como un problema, dejaría de ser visto diferente. Sería visto como un estudiante más, un estudiante regular dentro del salón de clases. Ok, ¿qué materiales podríamos trabajar con esta población de necesidades educativas especiales y que a la vez estimulen nuestras áreas del cerebro? Pues tenemos materiales semiconcretos, ¿sí? Tenemos materiales concretos, que son los materiales más utilizados. El material concreto es el material más utilizado, es los legos en las personas pequeñas, las maquetas también es un material concreto, cartillas también, materiales abstractos. Estos materiales son los más utilizados en estudiantes con necesidades educativas especiales asociados o no asociadas a una discapacidad. Por ejemplo, si queremos trabajar el lenguaje, es muy, muy común que se utilicen las cartillas del Sistema Alternativo Aumentativo de la Comunicación, es decir, el sistema de las ARTS, ¿sí? Entonces, estos materiales que se utilizan para trabajar con esta población son los que nos brindan la oportunidad de crear una metodología diferente, de crear una técnica diferente de intervención, ¿sí? Las cartillas, las diapositivas, las maquetas, las plastilina, los trabajos en donde ellos tengan que manipularlos y realizarlos, este material, tal sea concreto, semiconcreto o abstracto, es el que permite tener un enriquecimiento en el aprendizaje, es el que permite tener un mayor aprendizaje. Yo no puedo pedir tener un avance óptimo en un estudiante con necesidad educativa especial asociado a una discapacidad, trabajarlo de manera regular con la misma metodología que los demás compañeros, es decir, le dicto la clase, le escucho la clase, yo no le puedo pedir un buen aprendizaje porque realmente no es una buena metodología. Porque aparte que ya conozco la problemática que presenta, no la estoy trabajando adecuadamente, no estoy estimulando las áreas que debería trabajarlas para poder obtener un mejor resultado en su aprendizaje.
aquí tenemos un ejemplo. Esta es las cartillas comúnmente que se trabajan con las personas o con los estudiantes con discapacidad intelectual, con problemas al nivel del lenguaje, con trastornos del lenguaje. Ya también se las pueden trabajar con estudiantes que presentan dislalia, por ejemplo. Las cartillas, que es el Sistema Aumentativo Alternativo de la Comunicación, como la SAT, se las trabajan ya sea manipulándolas, creando uno mismo las cartillas, pero actualmente en la anterior ponencia, como yo le escuché a la compañera, el uso de las TICs también es una técnica muy apropiada que se está utilizando. Por ejemplo, ya no vamos a ver solamente estas cartillas en forma física, también las podemos observar estas cartillas a nivel digital. En las tablets hay sistemas que se han creado para tener acceso a esta tecnología y es mucho más llamativa. Llama bastante la atención a la persona con la que se la trabaja, la estimula bastante, ¿sí? La motiva. Es porque cambia, es un cambio en la técnica. Entonces, al utilizar una técnica diferente, modificarla, al salirse de lo común, es lo que le propicia la mayor motivación a la persona. Estas técnicas que se utilizan en estos estudiantes son muy apropiadas porque le generan un mayor aprendizaje y pues trabajas las áreas afectadas. Sí, por ejemplo, las cartillas del Sistema Alternativo Aumentativo de la Comunicación, como las ACTS, son muy buenas para las personas que presentan dislalias o los estudiantes que presentan dislalia, o también estudiantes con síndrome de Down o con discapacidad intelectual que presentan problemáticas a nivel de lenguaje, obviamente, ¿no? Quiero que observen un video súper cortito para que ustedes vean cómo este grupo de estudiantes está súper motivado al trabajar una herramienta específica. Ja, men det er bare 2 spørsmål, vi har 6 igjen. Er det klart for neste spørsmål, folkens? Det kommer her. Jeg vil jo ha Bien, en el video pudimos observar varios grupos de estudiantes de diferentes instituciones cómo trabajaban X materia con una actividad específica bajo una técnica específica. Utilizaban un programa que creo yo que en la actualidad está mucho más conocido porque lo de la pandemia de las clases virtuales nos han abierto la puerta o le han abierto las puertas a los docentes de poder conocer un poco más de herramientas tecnológicas para enseñar. Entonces, en este video ustedes observaban, por ejemplo, que utilizaban el programa de Kahoot. Kahoot es un programa educativo que le brinda la facilidad al docente de crear o de tener una herramienta diferente al momento de dar clases. Es mucho más lúdico, es mucho más, y que llama mucho más la atención al estudiante. ¿Sí? Actualmente se lo utiliza un poquito más, porque se ha observado que los docentes están utilizando un poco más estas herramientas tecnológicas. Pero, ¿por qué les mostré el video? Porque aquí estamos viendo un conglomerado de estudiantes motivados, ¿sí? Motivados, estudiantes participativos en la actividad que está generando el docente. Están alegres, quieren saber
cuál es la actividad, cómo trabajarla. Esto es una herramienta o una técnica muy interesante que también se las trabaja en los estudiantes con necesidades educativas especiales, que lo llamamos como la gamificación. La gamificación, o también conocida como la ludificación. ¿Qué significa esto? Son técnicas lúdicas, es decir, juegos. Es así de simple. Son técnicas donde se aprende a través del juego. ¿Sí? Es como cuando, no sé si ustedes cuando recuerdan ver a un niño pequeño, el niño pequeño aprende a través de juegos, ¿sí? La gamificación o la ludificación es eso, técnicas lúdicas que le permiten facilitar, interiorizar mucho más óptimo el aprendizaje al individuo, a la persona, al estudiante, con necesidad educativa, sin necesidad educativa. Claro que yo estoy topando el tema de necesidades educativas especiales, pero las técnicas lúdicas realmente se las pueden trabajar con la población entera, con discapacidad, sin discapacidad, el estudiantado regular, etc. Porque en sí la gamificación le permite aprender a través del juego de una manera mucho más óptima. Le permite tener al alumnado una experiencia positiva del aprendizaje. ¿A través de qué? A través de un sistema de recompensas. Entonces, la gamificación es un mecanismo de un juego en donde se aplican estas técnicas lúdicas para potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, para tener la experiencia positiva. Y se va a generar, es decir, yo a través de la técnica lúdica voy a transmitir el conocimiento o la información para generar el aprendizaje. Esta técnica yo la puedo utilizar en esta población, en la población con necesidades educativas especiales. Didáctico, sí, tienen razón, es mucho más didáctico. Es cuando siempre se escucha decir hay que ser más didáctico, y los docentes piensan o las personas piensan que al hablar de didáctico es que el docente vaya mucho más motivado. Sí, tiene que ir motivado. Ya lo dijimos hace poco, que el docente tiene que tener mucha motivación, porque si no, no puede transmitir algo bueno al estudiantado. Pero la técnica a aplicar tiene que ser mucho más lúdica. Se ha investigado, usted puede investigarlo también, hay investigaciones científicas que comprueban que el aprendizaje a través del juego es mucho más significativo y mucho más óptimo que el aprendizaje común, que es el típico aprendizaje monótono donde el docente está que habla y el estudiante está que escucha. No, inclusive el aprendizaje a través de la ludificación o de la gamificación le permite aplicar el conocimiento en una actividad. Llevar el conocimiento a la aplicación, a la práctica, porque lo estoy haciendo a través del juego. ¿Cuál es el objetivo de esta gamificación, de este sistema de recompensa? El primero, la fidelización. La fidelización es el vínculo que va a tener el estudiante con el contenido que va a trabajar a través del juego. Va a estar motivado porque se busca la herramienta que va a crear el incentivo del estudiante. Por ejemplo, esta herramienta que les mostré, que es Kahoot. Optimizar y recompensar. Este sistema de juegos le puede ofrecer la recompensa al estudiante, es decir, no solamente va a jugar, sino que también va a tener un sistema de recompensa positivo. Y la recompensa no específicamente tiene que ser algo material. La recompensa, en este caso, en el sistema educativo 1, es aprender, es tener el conocimiento, que el docente lo motive, ¿sí? Y la calificación, porque no podemos negar que, bueno, la educación aquí tiene que ser cuantificada. ¿Sí? Pero es un sistema de recompensa que va a tener. Este conglomerado de sistema lúdico le permite al estudiantado, al alumnado, aprender de forma más significativa, de forma más óptima, a través de esto, a través del juego. Y genera cooperación entre los estudiantes y entre el estudiante y el docente, pero para eso el docente debe de conocer su población, debe de conocer a sus estudiantes, debe de conocer al estudiante con necesidad educativa, cuál es la necesidad educativa que tiene, cómo se maneja esa necesidad educativa, cuáles son los signos y síntomas que presentan, ¿sí? Inclusive ahí trabajamos la inclusión. Entonces, la neuroeducación junto con la gamificación es una técnica muy interesante y muy buena a trabajar con la población con necesidades educativas especiales, porque genera placer, genera satisfacción. A través del juego interiorizas las pautas del contenido de lo que estás aprendiendo, genera cooperación, genera inclusión, genera superación, porque deseas ganarlo, porque quieres llegar a la meta.
Eso es lo que te brinda la ludificación. ¿Sí? Como lo habíamos mencionado anteriormente, si nosotros generamos este sistema de recompensa, la gamificación, la ludificación, motivamos al estudiantado, se reducen los niveles de estrés en el estudiante, se reduce tal vez los niveles de ansiedad que podrían estar presentando, lo que mejora su aprendizaje. Y cuando se reducen los niveles de estrés, cuando se reducen los niveles de ansiedad, liberamos en nuestro cerebro lo que conocemos como dopamina. La dopamina, que es este neurotransmisor que nos permite trabajar y aumentar la atención, la memoria, nos permite tener placer. Estos neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la aceticolamina, la noradrenalina, etcétera, que están dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro cerebro, que se liberan al momento de generar el aprendizaje, estos neurotransmisores se van a liberar mucho más cuando aplicamos técnicas lúdicas, cuando aplicamos la gamificación. Si liberamos, por ejemplo, si tenemos un estudiante con bajos niveles de dopamina, vamos a tener un estudiante distraído, con necesidad educativa o sin necesidad educativa, ¿no? Vamos a tener un estudiante distraído, vamos a tener un estudiante que no puede hacer la tarea, un estudiante desconcentrado, desmotivado, un estudiante que se le va a dificultar responder rápido, porque tiene bajos niveles de dopamina, porque no está motivado, porque la metodología aplicada no es la apropiada, porque tras que tiene una problemática de trasfondo, una necesidad educativa detectada, no se lo trabaja bien, entonces nuestro cerebro responde a eso. Ya dijimos, ¿no?, que somos un ser biopsicosocial, entonces nuestro organismo responde a eso. El aprendizaje no se va a dar bien. Pero si aplicamos realmente una buena técnica lúdica, una buena gamificación, un buen sistema de recompensas, el docente va motivado, generamos motivación en el estudiante. Entonces nuestros niveles de dopamina, por ejemplo, suben y vamos a estar más concentrados, tendremos un estudiante mucho más activo, mucho más interesado en la tarea, un estudiante con más estados de alerta, es decir, más atento a la clase, un estudiante que realmente está aprendiendo y quiere aprender y trabaja. De esta manera es como trabaja la neuroeducación en esta población. Y esto es lo que se debería de conocer en el sistema educativo. Esto de cómo trabaja nuestro cerebro, los neurotransmisores, las áreas a trabajar, de qué manera estimularlo, qué sistemas utilizar, qué técnicas utilizar. Conocemos ahora que la gamificación me brinda la oportunidad de poder trabajar bien a un estudiante con necesidad educativa especial, porque son técnicas lúdicas. ¿Sí? Al trabajar la gamificación y la ludificación en este sistema, en este grupo específico, estamos creando a un docente inclusivo. Un docente inclusivo es el que utiliza estrategias y técnicas óptimas para el aprendizaje y que favorece directamente al estudiante y que favorece directamente a la persona. Eso es un docente inclusivo, porque al trabajar un sistema lúdico o la gamificación, al trabajar un juego para aprender, vamos a tener que incluir a toda la población estudiantil, tanto los estudiantes regulares como los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas a una discapacidad. Y allí estamos trabajando realmente lo que significa la inclusión. Estamos teniendo también una escuela inclusiva, o una unidad educativa inclusiva, o un sistema educativo inclusivo, que es el sistema que te genera estas oportunidades para poder aprender y participar en tu comunidad educativa. ¿Sí? Entonces, es muy importante recalcar que la motivación trabaja un papel muy fundamental. Ya pudimos ver que la gamificación o la ludificación realmente trabaja esta parte que es la motivación. Así como le dice la imagen, la motivación es la gasolina de nuestro cerebro. Si no estamos motivados, no aprendemos. Si no motivamos, si yo como docente no motivo a mi estudiante, tampoco va a aprender. Si yo no motivo a la población con necesidades educativas especiales a tener una mejor predisposición en el momento de aprender, no va a tener un aprendizaje significativo. La motivación debe de ser trabajada tanto extrínseca como intrínsecamente, ¿sí? Entonces, esta población tan vulnerable, como son la población de necesidades educativas especiales, tiene que ser trabajada con técnicas específicas, como por ejemplo las que les acabo de mostrar, la gamificación, que el sistema de juego se considera una de las técnicas más apropiadas a trabajar con esta población.
porque genera inclusión, porque genera cooperación, porque genera un aprendizaje más óptimo y más efectivo. Entonces, como yo suelo decir, nada se puede aprender más que aquello que se ama, ¿sí? No significa que yo solamente hago bien las cosas que a mí me gustan, no, significa que yo tengo, o la persona que se dedica a lo que es el proceso de enseñanza, lo que se dedica a la docencia, la persona que enseña tiene que amar lo que hace y tiene que amar inclusive hasta la población que está enseñando. ¿Cómo es la población con necesidades educativas especiales? Esta población que es considerada en ocasiones vulnerable, esta población que entre comillas se podría decir presenta limitaciones en su aprendizaje, al trabajarlas con técnicas apropiadas, al trabajarlas con metodologías apropiadas, al trabajarlas conociendo cómo funciona el cerebro y todo esto, podríamos generar un mejor aprendizaje. Inclusive al hacer esto usted va a amar lo que hace. Y al amar lo que uno hace, enseña mucho más, enseña mejor. Listo. Ese era mi tema, espero que les haya gustado. No sé si tengan preguntas, no sé si deseen que responda alguna duda o inquietud sobre la neuroeducación y cómo esta trabaja con los estudiantes con necesidades educativas especiales. Muchísimas gracias, psicóloga. Efectivamente tenemos 3 preguntitas. Dice la primera: ¿qué metodología se debería aplicar para lograr que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo? Ya. Como lo mencioné hace poquito, ¿no? Yo quise dejar casi por el último la gamificación y la ludificación porque eso es una metodología, eso es una técnica, ¿sí? El aprendizaje a través del juego le va a proporcionar inclusive al docente que conozca la población que está trabajando, que conozca al estudiante, porque por allá generar una actividad lúdica tengo que conocer la necesidad educativa que padece mi estudiante. Entonces, la gamificación, las técnicas lúdicas, los juegos para aprender, es una técnica muy buena para trabajar, por ejemplo, un estudiante con Asperger, un estudiante con autismo, porque ellos tienen poco desarrolladas las habilidades sociales. Y al trabajarlas estas técnicas de manera gradual, se podría decir, porque si yo tengo un estudiante con autismo en donde realmente es muy severo, yo voy trabajando técnicas de forma gradual, estas técnicas lúdicas le proporcionan un buen aprendizaje. Y como lo había mencionado anteriormente, la ludificación me brinda la oportunidad de trabajar con la población entera, no solamente con la población con necesidades educativas especiales. En nuestro país realmente se utilizan las adaptaciones curriculares, y según los grados, adaptación grado tipo 1, tipo 2, tipo 3, y dentro de estas adaptaciones, pues yo tengo que utilizar técnicas y metodologías apropiadas, pero la población docente está acostumbrado tal vez a trabajar únicamente al hecho de hacer menos tareas para el estudiante, de darle menor contenido, pero realmente no generas un buen aprendizaje ahí, porque sigues trabajando la misma metodología lineal. Pero si yo aplico metodologías a través del juego para que aprendan, es mucho más relevante el aprendizaje que se va a tener, ¿sí? Y se va a estimular mucho mejor las áreas del cerebro del estudiante que se está trabajando. ¿Y estas metodologías se pueden aplicar a los niños de todas las edades y años básicos? Claro, la gamificación es juego, son técnicas de juego, ¿sí? En donde yo, si quiero, puedo como docente, puedo hacer que el día de hoy quiero que mis estudiantes pues jueguen a investigar y les voy a hacer como un mapa o les voy a hacer unas pistas a seguir, en donde quien llega a la meta pues va a tener su recompensa, vamos a trabajarlo en equipo, o sea, es con una población en general, independientemente de la edad. Y la última pregunta dice: ¿qué estrategias recomendaría para mejorar el sistema educativo en el Ecuador en relación a las necesidades educativas especiales? Bueno, yo las estrategias en sí que recomendaría, soy muy fiel al juego. Soy muy fiel a las técnicas que se trabajan a través del juego porque genera inclusión, que es lo que realmente se busca en el sistema educativo con la población con necesidades educativas especiales. Creo que se debe de capacitar al personal docente de
de los sistemas educativos de nuestro país para que sepan trabajar técnicas gamificadoras. Porque ya vimos y se puede investigar aún más que las técnicas lúdicas, la enseñanza a través del juego genera mayor motivación. Y como ya lo hemos visto en diferentes exposiciones, incluyendo en la que yo acabo de dar, que la motivación genera la liberación de sustancias en nuestros cerebros como la dopamina, la noradrenalina, la endorfina, etcétera, 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 que es lo que genera la mayor motivación en nosotros. Entonces, creo que una de las técnicas o estrategias mejor utilizadas para esta población es las técnicas lúdicas. Esas técnicas yo las recomiendo siempre para trabajar con la población con necesidades educativas especiales. Listo, muchísimas gracias, psicóloga. A nombre de AEG Ecuador, le agradecemos por su ponencia y su tiempo disponible. Esperamos contar con su presencia para próximos eventos. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado el tema, espero que les haya interesado y pues espero haberlos motivado a querer investigar aún más sobre el tema en sí.